día de semana es el lunes porque fue cambiado por situaciones gubernamentales y religiosas, pero bíblicamente el primer día de la semana es el domingo. Por eso ese día Jesucristo resucitó de entre los muertos y vamos a celebrar hoy, vamos a tener una representación de lo que sucedió ese día, ese domingo, cuando estas mujeres fueron a la tumba a buscar a Jesús porque querían ir a verlo, él había dicho que iba a resucitar, pero nadie creía. Ni sus discípulos, que estuvieron por más de 3 años, Jesucristo los estuvo discipulando por más de 3 años, y ni sus discípulos creyeron en su resurrección. Porque dice la Biblia que después de que resucitó, aún se les apareció y no creían que era Él. Estuvo con ellos y no creían que era Él. Hasta después, ¿verdad?, que Él se manifestó públicamente a mucha gente, entonces se dieron cuenta que sí era Jesús y sí creyeron, algunos de ellos. Uno de sus discípulos, que era Tomás, incrédulo, dijo: si no metiere el dedo en sus hoyos de sus manos y en su costado, no creeré. Y Jesucristo se le apareció y le dijo: pues para que creas, ven y mete tu dedo en mi costado y en mis manos. Entonces, nosotros hemos creído en su resurrección, no somos como Tomás, hemos creído a la palabra, hemos creído a lo que la Biblia dice, y por eso estamos celebrando hoy su resurrección. Me dejan saber cuando ya estén listos, porque va a haber un drama representando ese día glorioso cuando Jesucristo resucitó. Entonces, algunos hermanos que están en el drama, jóvenes, se están preparando para que así todo salga pues similar a lo que sucedió en ese día. Entonces vamos a presentar cuando ya estén listos. Tenemos ese drama y también tenemos un canto después del drama, que también algunos jóvenes se prepararon con un canto especial en motivo de la resurrección, en el motivo de glorificar a Jesucristo. Entonces esos dos especiales los tenemos en este día, aquí para recordar cuán glorioso es nuestro Señor, que Él no está en la tumba. Él está a la diestra del Padre, según dice la Biblia. Dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso nosotros no estamos solos en este mundo. Jesucristo dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está intercediendo a la diestra del Padre, pero Él también, como es omnisciente, omnipresente, Él también está entre nosotros. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y aunque no lo vemos físicamente aquí, pero Él está aquí con nosotros. Él está disfrutando de esta celebración que le estamos ofreciendo a Él. Él está disfrutando del gozo que nosotros tenemos porque nos ha dado el gozo de la salvación. Y Él está en medio de nosotros. Así es que no se pierda ni un solo detalle de lo que se está presentando aquí, de lo que se va a presentar, porque todo es para la gloria y honra de Dios, para glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces todo se hace con ese propósito, no para el hombre, no para agradar al hombre, es para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Así es que meditemos de que en un día como hoy Jesucristo resucitó, y ese día fue un día glorioso. La crucifixión, como dije hace un momento, muchas iglesias hacen su vía crucis en las calles, van las peregrinaciones y personas representando a Jesucristo y a los otros que también crucificaron a otros 2 junto con Jesucristo, que eran ladrones, y hacen un simulacro de lo que sucedió el día viernes. Pero para nosotros la resurrección, aunque la crucifixión es importante porque Jesucristo dio su vida, pero la resurrección también es muy importante porque en la resurrección Jesucristo también nos resucitó junto con Él. Así es que ¿ya están preparados? ¿Ya? ¿No? 2 minutos más. Ok, tengamos paciencia porque algunos de los que van a participar son de los que participan en el altar también, en el canto, en la alabanza. Así es que tienen que prepararse porque ya estuvieron aquí en el altar, ahora se están preparando para este especial. Y todo es para la gloria de Dios. Todo es para glorificar el nombre del Señor. Así es que, como digo, la crucifixión de Jesucristo es muy importante porque Jesucristo dio su vida por todo el mundo.
aunque muchos ni lo reciban como su Salvador. Pero Él dio su vida en un día viernes y el día sábado estuvo todo ese día en la tumba, pero el domingo resucitó. Y eso es lo que más nosotros nos gusta celebrar, no tanto su crucifixión, sino su resurrección. Porque si no hubiera resucitado, en vano es el Evangelio. Si no hubiera resucitado de entre los muertos, en vano es predicar el Evangelio. Porque si predicamos es porque Jesucristo resucitó. Y de eso vamos a estar hablando en la enseñanza de hoy, que va a ser un poco más corta de lo normal. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido el Evangelio. No estuviéramos predicando este Evangelio si Jesucristo no resucita. Pero como Jesucristo resucitó, estamos predicando este Evangelio de salvación. Este Evangelio es para vida eterna. Este Evangelio no es solamente mientras estamos en este mundo. Este Evangelio es para salvación eterna. Sabemos que el alma nunca muere. El alma que tenemos nosotros dentro de este cuerpo nunca va a morir. Siempre va a existir. Aunque las personas se quiten la vida, aunque se suiciden, esa alma va a ir a un lugar. Y lastimosamente, cuando se suicidan, lastimosamente, esas almas no son salvas. Porque Dios nos dio la vida y no la podemos quitar. Nosotros no podemos quitar nuestra vida porque es de Dios. Dios nos dio su vida y Él no la va a quitar cuando Él quiera, pero vamos a vivir eternamente en su presencia. Entonces, el alma es muy importante. No es solamente vivir en esta vida, pasarla bien o pasarla mal, como algunos dicen, que la vida es un infierno y todo eso. Pero si supieran que el infierno es real, ni siquiera se atreverían a decir que la vida es un infierno. La vida es preciosa y Dios nos dio la vida para que la disfrutemos en esta vida, en este mundo, pero para que la disfrutemos sanamente, para vivir en santidad. Dios es santo y dice que así como Él es santo, quiere que nosotros seamos santos. Quiere que todos sus hijos sean santos, que vivamos en santidad. Y ese es el propósito del Evangelio, de vivir en santidad, de vivir para Cristo y no vivir para nosotros, ni vivir para el mundo, sino vivir para Cristo. Ese es el Evangelio que predicamos, es el Evangelio que Jesucristo nos vino a traer. Y como Él dio su vida, ahora nosotros tenemos vida en abundancia por su resurrección. Bueno, creo que estamos preparados, así es que yo voy a dejar mi parte aquí. Yo sé que aquí a lo mejor van a tener que mover el púlpito después. Pues no se pierda nada de lo que va a suceder aquí, ponga mucha atención y todo sea para la gloria de Dios.
puedo creer. No lo puedo. ¡Un terremoto! ¡Hay un terremoto! ¡Agárrense! ¡Levántense! 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 ¡Está sucediendo! ¡Levántense! ¡Levántense! No lo puedo creer. Jesús está muerto. Él dijo que iba a resucitar. Algunos pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas la tierra enjugaron. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo: ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos a quien vive hoy. Resucitó, resucitó. Estaban reunidos sin saber qué hacer. Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó.
Aleluya. ¿Cuántos se gozaron con amén, este drama, ¿verdad? Representando la resurrección de Cristo? Amén. Yo no iba a aplaudir al principio o quedarme quieto, pero en realidad era de gran bendición estar viendo todo, ¿verdad? Cómo sucedió. Y ahora tienen otro numerito más. Hay otro canto, ¿verdad? Que van a tocar. No sé si tienen 5 minutos. Ok, pueden tomar asiento mientras se preparan, porque el otro numerito es canto también, con el talento que Dios les ha dado a cada uno de ellos en los instrumentos. Hay jóvenes aquí que tienen talento de tocar algún instrumento y vamos a disfrutar ahora, celebrando la resurrección de Cristo, además de que resucitó a los muertos, un canto especial para Jesucristo por su resurrección, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces tenemos ahora otros de los mismos que estuvieron participando en el drama, van a participar también en el canto y nos gozamos, ¿verdad? Porque Dios nos da talentos para que nosotros los pongamos en práctica. El mundo, las personas allá afuera le cantan al mundo, le sirven al mundo y reciben el aplauso del mundo, pero nosotros glorificamos a Jesucristo. Aquí lo que sucedió, aquí ellos, los que participaron, el aplauso es para el Señor, no para ellos. Ellos también, ¿verdad?, se llevan una parte porque en realidad ellos hicieron un esfuerzo en practicar y en actuar en lo que ellos hicieron, pero la gloria y la honra es para Jesucristo. El aplauso más mayor es para Jesucristo. Y nosotros siempre glorificamos a Cristo con lo que hacemos. Siempre con lo que Dios nos da, glorificamos a Jesucristo. Porque ese es el propósito de los talentos, los dones que Dios nos da, son para glorificar a Jesucristo. Si es de predicar la palabra, es para gloria de Cristo. Si es para cantar, es para cantarle a Cristo. Si es para tocar, es para tocarle a Cristo. Y todo lo hacemos para su gloria, porque todo viene de Él. Él nos dio los talentos, Él nos dio los dones para que nosotros los ministremos a la iglesia y a Él también, porque todo es para Él. Disfrutamos nosotros de lo que se canta, de las voces, de los instrumentos, pero todo es para el Señor. Y para oídos de aquellos que en este caso somos nosotros, para disfrutar de los dones, de los talentos que Dios nos da a la iglesia. Ese es el propósito de esto que se está haciendo aquí. Así es que un día muy especial que es para glorificar a Dios. No seremos los mismos porque estos dramitas que ellos hacen, aún los niños nunca se van a olvidar de lo que ellos participaron. Por eso es bueno traer a los niños a la iglesia, porque los niños también participan en ocasiones especiales como hoy. Para ellos vestir un vestuario como el que vestieron ahora los niños y las niñas, eso a ellos nunca se les va a olvidar. Y siempre van a estar, cuando ellos crezcan, vayan a la universidad y a sus trabajos, crezcan, tengan sus familias, van a decir, yo una vez participé en un drama para Jesucristo en el día de resurrección. Y nunca se les va a olvidar, se los aseguro, porque es para gloria de Dios. Así es que usted siga trayendo a sus hijos, que aquí se les instruye, se les enseña, y también como Dios les ha dado a cada uno de ellos un talento, un don, es para ministrarlo para la gloria de Dios. Así es que ya pueden pasar los que van a participar, no sé si ya están listos. Este es otro canto para exaltar a Jesucristo, con instrumentos diferentes. Por eso usted ve allí guitarras diferentes. Allí vemos un violín y no sé cómo lo llaman, cello, creo que se le llaman. Entonces estos jovencitos son, ¿verdad?, los jóvenes de aquí de Remanente Fiel, que ya son bastantes, ¿verdad? Ya casi llenan el altar. Bueno, yo los dejo para que ellos se sientan libres para este canto, para glorificar a Dios con lo que Dios les ha dado. Dios les bendiga.
y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Quería decirles que tocaran otra, pero yo sé que no practicaron más que esa, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron, verdad? Yo disfruto de ver estos jóvenes con esos talentos. Yo miraba esas cajas ahí, yo pensé que eran de adorno y resulta que es un instrumento, ¿verdad? Es un instrumento que tienen ahí para este evento y es para gloria de Dios, hermanos. Eso es lo glorioso del Señor, que el Señor nos da esos talentos, esos dones. Y estos jóvenes lo que necesitan es pues que se sigan practicando. Que sigan practicando en lo que Dios les ha dado. Porque vemos personas como yo que quisiéramos tocar un instrumento y no podemos, no tenemos ese talento. Dios no nos ha dado ese talento, esa habilidad. Pero ellos sí, Dios les ha dado lo que tienen y deben de utilizarlo. Porque lamentablemente hay muchos que están desperdiciando sus dones, los tienen enterrados, no participan en las iglesias, no se congregan y tienen enterrado ese talento, ese don.
porque no le sirven a Dios. Pero qué bueno que aquí estos jóvenes han decidido, para glorificar a Dios en este día, tocar esos instrumentos y con sus voces, ¿verdad?, preciosas que Dios les ha dado. Se merecen también un aplauso y un aplauso a Cristo principalmente. Otro aplauso fuerte para Dios principalmente y para estos jóvenes que se esforzaron. Ya tenían casi como un mes y medio practicando y yo sé que no fue en vano. Mi Biblia la dejé allá, si me la pueden traer alguien. Bueno, pues yo hubiera querido que siguieran, ¿verdad? Pero vamos a escuchar palabra de Dios, que también, por eso nos reunimos también para escuchar palabra de Dios, además de glorificar su santo nombre con la alabanza, la adoración, todo muy precioso el día de hoy, en memoria del día de resurrección. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo que nos queda. Es el mensaje que Dios puso en mi espíritu para compartir con ustedes. Y es acerca de la resurrección también. Hoy los jóvenes no tienen clase porque es obvio que están participando aquí la mayoría. Normalmente mi esquema el día de hoy les da clases a los adolescentes. ¿Sí hay? Ok. Bueno, pues entonces váyanse para la parte de atrás porque me había dicho mi skin que no iba a poder por el evento, pero qué bueno, ¿verdad? Así es que todos los adolescentes tienen una clase con Miss Kim, una clase en inglés, y yo sé que ellos están disfrutando esa clase. Y aquí nos quedamos nosotros, los demás, para escuchar palabra de Dios, para escuchar la enseñanza del día de hoy. Como vuelvo y repito, es un día de resurrección, y de eso se trata la enseñanza, del día de resurrección. El título que yo le puse a esta enseñanza es Día de Resurrección. Día de Resurrección. Ese es el título de la enseñanza de este día. Entonces, vamos a ir a buscar la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 9. Día de Resurrección. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos, de los que viven. Dice que este es uno de los propósitos de Jesucristo según este versículo. Para esto murió y resucitó, dice, y volvió a vivir. Por eso Jesucristo sigue viviendo a la diestra del Padre y está entre nosotros también, porque Él es omnipresente. Dice, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Si Jesucristo no hubiera dado su vida por el mundo, no hubiera resucitado, claro, es obvio, porque no hubiera muerto. Pero como dio su vida en rescate por el pecado de la humanidad, ahora es el Señor, tanto de los vivos como de los muertos, como de los que durmieron en Él. Toda persona que muere en Jesucristo, Jesucristo es Señor de la persona que muere en Cristo. Por eso, como el alma no muere, el que muere es el cuerpo, entonces el alma que vive en santidad para Cristo en esta vida, tiene un lugar en la presencia de Dios por toda una eternidad, no hay quien lo saque de ahí. También el alma que pecare va a morir. El alma que muere en pecado, que nunca se arrepiente de sus pecados y así muere, lamentablemente se va a perder. Por eso hay aquí la importancia del Evangelio. Hay aquí la importancia de predicar esta palabra, porque es de vida o muerte. Es algo glorioso el Evangelio, pero es algo bien delicado que se puede perder la salvación. Y Jesucristo es el Señor tanto de los vivos como de los muertos, de los que mueren en Él y de los que estamos vivos como de nosotros. Él es nuestro Señor. Ese es el propósito de que Él murió y resucitó, según este versículo, para ser Señor. Por eso Jesucristo tanto es nuestro Salvador como es nuestro Señor
Y también Él nos llama que somos sus hermanos, porque somos hijos de Dios. Él es hijo de Dios también, y Él es Dios también. Entonces, Él es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, porque hay quienes lo reciben solo como su Salvador. Pero al decir que es nuestro Señor, es que lo vamos a obedecer. A un Señor se le obedece. Y si Él es tu Señor, hay que obedecerle. Si Él es mi Señor, vamos a obedecerle. Porque para eso murió, para ser nuestro Señor. Tanto de los que estamos vivos como de los que ya murieron, según ese versículo. Déjeme decirle que la resurrección de Cristo fue anunciada mucho antes que Jesucristo naciera. Vamos al libro de Oseas. En el libro de Oseas, Oseas es un profeta que predicó en tiempos de Isaías, de Jeremías y de los profetas de antaño. Y este profeta Oseas, en su libro, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, allí está profetizando la resurrección de Cristo. Ya habían pasado, cuando Jesucristo nació, habían pasado siglos que se dio esta profecía y se cumplió en un día como hoy. Y ya el profeta lo había anunciado. Dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y el versículo 2, el versículo clave, donde habla de la resurrección, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Lo que está diciendo ese versículo, anunciando la muerte y la resurrección de Cristo, que después de 2 días iba a resucitar. Y cuando Él resucitó nos dio vida. Porque nosotros, en el libro de Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este versículo dice que nos dio vida después de 2 días. Lo crucificaron el viernes, estuvo todo el sábado en la tumba y el domingo resucitó. Y nos dio vida, dice allí. Dice, y viviremos delante de Él. Delante de Dios no vamos a morir. Eternamente estaremos vivos por toda una eternidad. Porque el alma no muere. Y de nosotros depende, porque ya Jesucristo hizo su parte. Ya Él murió, ya resucitó. Ahora nos toca a nosotros aceptar el sacrificio de Cristo. Nos toca a nosotros creer al Evangelio, servir a Dios, vivir en santidad. Porque ya no va a haber otro sacrificio más por el pecado. Escrito está que así va a ser. Y Jesucristo dijo, consumado es. Está hecho cuando dio su vida en el madero. De modo que no hay otra salvación más que la que da Jesucristo por su sacrificio. Nadie más salva sino solo Jesucristo salva. Nadie más da salvación. Solo Él, porque fue el único que vivió en este mundo sin pecado y lo crucificaron injustamente, pero era un propósito para pagar por el pecado de la humanidad, que así fuera. Entonces ya vemos el anuncio de Jesucristo, de su resurrección, siglos antes de que naciera y que fuera crucificado y que en un día como hoy resucitó. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8, allí habla el apóstol Pablo a la iglesia y nos habla a nosotros también el día de hoy por medio de la Escritura. Y nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Ahí párate un momento. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si nosotros recibimos la palabra de Dios que se nos predica, seremos salvos. Pero si no retenemos la palabra, si no la aceptamos, si no la vivimos, si no la creemos, en vano creemos. Porque hay gente que cree en el Evangelio, pero no es solamente creer, es aceptar, es vivir la palabra de Dios. Por eso dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no la retenéis, si no la vivís,
creíste en vano, es lo que está diciendo. Por eso mucha gente cree en el Evangelio, pero no lo vive. O sea que esa persona que cree en el Evangelio, que cree en Jesucristo, creen, pero en realidad es en vano lo que creen, porque no lo retienen, no lo viven, solamente dicen creer. Como yo estaba viendo algunos en la televisión, ¿verdad? Algunos lugares donde se hizo el Vía Crucis de Jesucristo, y las personas que la hicieron de Jesús y de los demás que llevaban la cruz, ellos solamente estaban actuando en esos lugares donde se presentaron, pero el hecho de que ellos estén actuando no quiere decir que los hace salvos. Lo que los hace salvos es retener la palabra de Dios y vivirla, porque algunos de ellos lo hicieron con un propósito, algunos de ellos propósitos personales de llevar la cruz y representar a Jesucristo, pero eso no quiere decir que son salvos solamente porque hacen eso. Lo que nos hace salvos es retener la palabra de Dios y vivirla, no es solamente creerla, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. El creer no nos hace salvos, sino el vivir lo que creemos. Eso es la diferencia del cristiano, porque muchos creen el Evangelio. Tú tienes amigos en el trabajo y tú les dices, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo, que Él murió en la cruz, pero no viven en santidad. No viven separados para Dios, sino que viven en sus deleites y en sus pecados, y así van a morir. Si no se arrepienten, se pueden perder. Porque de lo que se trata es vivir lo que creemos. Eso es de lo que se trata. Ese es el Evangelio. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 8. Dice el 3. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que es lo que estamos celebrando hoy. Al tercer día resucitó. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es el apóstol Pedro, que así le decía Jesús. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Déjeme decirle que lo que está diciendo aquí el escritor, el apóstol Pablo, en esta ocasión, en este versículo, dice que algunos de ellos todavía viven, era porque en ese tiempo que se escribió esta carta, todavía vivían algunos de los que estuvieron con Jesús, se encontraron con Jesús después de que resucitó. Acuérdense que la palabra de Dios se escribió hace como 2000 años, esta palabra. Y este versículo dice que algunos, cuando se escribió la carta, esta que está escribiendo el apóstol Pablo, había algunos que a lo mejor estaban ancianos, pero todavía vivían, de los que vieron a Jesús caminar después de resucitado. Por eso dice, después apareció a más de 500, dice, hermanos, a la vez de los cuales, de esos 500 que aparecieron, dice, muchos aún vivían cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Y otros, dice, ya durmieron, ya pasaron a la eternidad. El 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sabemos que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia. Él era enemigo de la iglesia, era enemigo de los cristianos, era enemigo de los apóstoles. Y él levantó una persecución cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, levantó una persecución. En el libro de los Hechos narra la historia. Dice que llevaban a los cristianos, a las autoridades, porque decían que eran unos alborotadores de la gente, que ellos solamente andaban por ahí haciendo desorden, solamente porque predicaban el evangelio, que Jesucristo les dijo, vayan y prediquen este evangelio a Jerusalén, después vayan a Judea y luego vayan a los confines de la tierra. Y el gobierno los quería parar, la gente, las demás religiones, las demás sectas, los judíos, los fariseos, querían parar la obra de Dios. Pero la obra de Dios no va a parar, porque esto va a ser hasta que Cristo venga. Nadie puede parar la obra de Dios. Se han levantado en diferentes lugares del mundo
personas y otros religiosos y otras sectas en contra del evangelio y no van a poder parar el evangelio porque esto va a seguir. Porque el evangelio, como dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Y en ese tiempo en de que se levantaron estos apóstoles a predicar el evangelio, como Jesucristo les dijo, vayan al aposento alto, ahí van a ser embestidos del poder de Dios por medio del Espíritu Santo y después van a ir a predicar con poder a todos los lugares y hasta los confines de la tierra. Y era por eso que los querían parar, obra del diablo, porque cuando el evangelio, el diablo no quiere que el evangelio avance. El diablo es el enemigo de nosotros, el enemigo de Dios. Y el diablo siempre va a estar en contra del evangelio, porque el evangelio es el que lo venció. Jesucristo lo venció en la cruz al diablo. Y el diablo siempre va a estar en contra de que se predique este evangelio. En cualquier lugar donde se predique el evangelio, el enemigo, el diablo, va a estar en contra. Y va a usar personas para levantar persecuciones en contra de la iglesia. Así lo ha hecho siempre y así lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga. Aquí, gracias a Dios, en Estados Unidos no hay persecuciones, pero hay lugares en el oriente, en la China, en otros lugares donde reina el comunismo principalmente, donde hay persecución, donde las iglesias tienen que estar en sótanos haciendo servicios a Dios, tienen que estar escondidos en casas clandestinas, donde no se den cuenta que hay una iglesia cristiana, y allí ellos adoran a Dios, sirven a Dios y predican el evangelio en esos lugares. Y arriesgan su vida haciendo eso porque se les es prohibido. Y algunos los encierran, algunos hasta los matan por predicar el evangelio. Esa es la obra del diablo. Porque el diablo no quiere que se sepa de que el evangelio salva. El diablo no quiere que se sepa de que el creer la palabra de Dios nos hace salvos. Y él quiere que todo mundo, el diablo quiere que todo mundo se pierda, que todo mundo se vaya al infierno. Pero para eso Dios tiene la iglesia. Desde el principio la iglesia primitiva recibió persecución por predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo, antes era Saulo, levantó esa persecución en el libro de los Hechos. Dice que levantó esa persecución buscando cristianos casa por casa y los llevaba prisioneros a las autoridades para que los encerraran y aún para que los golpearan. Pero en una ocasión iba él de camino a una ciudad que se llamaba Damasco y en el camino le apareció Jesucristo. Y es por eso que dice este versículo 8 que le apareció a él a lo último, porque él vino a ser el último de los apóstoles que Jesucristo levantó para predicar el evangelio. Por eso dice así que al último dice ahí ese versículo, y al último dice, de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque dice que él no era digno de ser apóstol, ya que él perseguía a la iglesia. Imagínense que él era enemigo de la iglesia y se le aparece Jesucristo con un resplandor que lo dejó ciego, según narra la Biblia. Lo dejó ciego el resplandor. No vamos a ir al texto porque nos tardaríamos, pero después usted lo busca en el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9, allá narra la conversión del apóstol Pablo. Y dice que ese resplandor, él iba y él cayó al suelo. No se dice si iba de un caballo, un camello, no se dice arriba de qué iba, pero dice que cayó al suelo cuando vio el resplandor. Y era Jesucristo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo pensaba que hacía eso sirviendo a Dios. Pensaba que entregando cristianos a las autoridades, porque él era celoso, él era un fariseo, él era celoso de su religión. Y él pensaba que sirviendo a su religión estaba sirviendo a Dios. Y no, Jesucristo dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Cuando tú persigues a mis hijitos, a mis hermanos, a mi iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Y dice, y es dura cosa darte cosas contra el aguijón, porque tú piensas que me estás sirviendo a mí y eres mi enemigo. Lo confrontó Jesucristo. Se quedó ciego, de allí lo llevaron de la mano a un lugar, de ahí le mandó un profeta que se llamaba Ananías. Y Jesucristo le dijo, ve y ponle las manos para que reciba la sanidad, porque este va a ser un instrumento en mis manos. Y ahí fue donde se convirtió a Jesucristo. El apóstol Pablo
en esa ocasión. Y desde entonces empezó a predicar el evangelio y se volvió enemigo de sus hermanos los judíos, los fariseos. Después se volvió contrario a los fariseos y después a él era el que estaban persiguiendo. De ahí inicia una persecución en contra de Pablo, donde quiera que se presentaba en las sinagogas, lo perseguían, una vez lo apedrearon, lo dejaron muerto, el Señor lo resucitó, le dio vida de nuevo, y así vivió toda su vida el apóstol Pablo, en sacrificio a Cristo. Porque Jesucristo, como dice ahí, como un abortivo, lo levantó para ser apóstol. Y desde entonces, él escribió varias epístolas, como 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo, porque Jesucristo lo llamó con ese propósito. Dice, te voy a llamar para que vayas y les prediques a los reyes, les prediques a las naciones, a los gentiles, y ese fue el propósito del apóstol Pablo, de predicarles a los reyes de ese tiempo y a los gentiles, que nadie les predicaba a los gentiles porque el evangelio creían que era solo para los judíos. Y gracias al apóstol Pablo, que el Señor lo rescató, ahora tenemos las epístolas a Romanos, a los Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, a Filipenses y a todas esas iglesias que están registradas en la Biblia, que están las epístolas aquí, fue gracias a que fue rescatado el apóstol Pablo para escribirles a esas iglesias que él rescató, él fundó, y de ahí nosotros ahora tenemos las enseñanzas para la iglesia de hoy en día. Porque cuando usted lee las epístolas de cada iglesia, cada epístola de cada iglesia, cada epístola refleja la situación de las iglesias. Cuando usted lee la epístola de los Corintios, primera y segunda, usted se da cuenta de los problemas que tenían la iglesia de los Corintios. Y esos problemas que ellos tenían, también los vemos nosotros en la iglesia contemporánea de hoy en día y de todos los tiempos. Usted lee la iglesia, la epístola a los romanos, también hay problemas de hoy en día como lo hubo en ese tiempo. Las iglesias en Colosenses, Tesalonicenses, cuando usted lee las epístolas, allí nos refleja lo que estamos pasando y lo que estamos viendo en las iglesias hoy en día. Por eso los pastores tenemos que estudiar bien las escrituras, porque esas epístolas nos sirven a nosotros para entender el comportamiento de la iglesia. Porque no somos perfectos. Cada iglesia tenía sus problemas, y cuando nosotros vemos los problemas que tenemos como iglesia hoy en día, nos damos cuenta que así ha sido siempre. Pero cada día nosotros estamos día con día humillándonos delante de Dios para que el Señor nos ayude a permanecer firmes hasta que el Señor venga. Porque no hay una iglesia perfecta en este mundo. Todas las iglesias tienen problemas. Usted está en una iglesia que tiene un problema, se va a otra iglesia, va a haber más problemas allá. Siempre donde quiera que usted vaya va a haber problemas de diferente categoría. Claro, hay unos más que otros. Pero aquí de lo que se trata es de agradar a Dios, de cada uno de nosotros humillarnos y servir a Dios de todo corazón. Y si alguien está mal, hay que exhortarle, hay que decirle, no tienes que comportarte así, tú eres un hijo de Dios, tú no estás supuesto a ser así. Dios te ha lavado con su sangre, Jesucristo dio su vida por ti. Ahora tú no puedes hacer las cosas que estás haciendo porque eres un hijo de Dios. Debemos amonestarnos los unos a los otros como iglesia. Esas son las iglesias. Es la iglesia de todos los tiempos. Está reflejadas en las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Santiago. Todo está reflejado en las escrituras para que nosotros aprendamos de que así ha sido siempre desde que la iglesia nació, que siempre ha habido problemas. Así es que lo que nos toca a nosotros es animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, y si es necesaria la reprensión, también hay que aceptarla y hay que aplicarla también. Vamos a seguir leyendo porque ese libro de los Corintios, 1 Corintios, habla mucho de la resurrección. Nos vamos a brincar en ese capítulo hasta el versículo 13 y el 14, hablando de la resurrección de Jesucristo. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Lo que está diciendo esos dos versículos es que si no fuera que Jesucristo resucitó,
en vano nosotros estaríamos predicando, como dije hace rato. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué caso tendría predicar el evangelio? Si Cristo no hubiera resucitado. Es lo que está diciendo ahí. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Yo no estaría predicando este evangelio el día de hoy, en esta ocasión, si no estuviera bien seguro que Jesucristo resucitó. Si yo dudara de la resurrección de Cristo, yo no estaría predicando, porque ¿para qué? Si yo dudara. Pero como yo sé que sí resucitó de entre los muertos, porque la Escritura lo dice, lo vamos a seguir predicando. Lo vamos a seguir predicando. Y una iglesia evangélica que no predique la resurrección de Cristo viene a ser una secta. Porque todas las iglesias evangélicas que creemos en Jesucristo, debemos de creer que Él vino, murió y resucitó también. Todo lo debemos de creer. Y iglesia que no crea eso, o persona que no crea en la resurrección de Jesucristo, en realidad no es salvo. Porque en vana es la fe. Pero hay que creer lo que dice la Escritura y lo que sucedió en un día como hoy, que Jesucristo resucitó. Y esa es nuestra fe. Hasta que el Señor venga, esa va a ser siempre la predicación del Evangelio, la resurrección de los muertos. Vamos a brincarnos al 20 de ese mismo capítulo, 20 y 21. El versículo 20 de ese mismo capítulo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte ahí de lo que está hablando ese versículo, la muerte entró por medio de Adán. Por medio de Adán entró el pecado y entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como Adán murió, entró la muerte por el primer Adán. Dice, pero así como entró por Adán la muerte, como dice aquí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, no menciona al hombre, pero sabemos que es Adán. Dice, y también por un hombre la resurrección de los muertos. También por Jesucristo ahora, el nuevo Adán, entró la resurrección de los muertos. Adán no resucitó, Jesucristo resucitó. Adán fue creado por Dios, dice que de la tierra, del polvo, Dios lo formó y vino a vivir, pero murió cuando pecó. Cuando comió del árbol prohibido, ahí entró la muerte. Pero ahora en Jesucristo, como Jesucristo nació también como un hombre, en el vientre de María fue engendrado por obra del Espíritu Santo y vivió como hombre, pero él no pecó. Esta es la diferencia, que Adán pecó y que Jesucristo no pecó. Entonces, es la bendición, lo glorioso es de que Jesucristo no pecó en toda su vida y dio su vida por la humanidad como si hubiera sido un pecador. Así lo juzgaron, pero nunca pecó. Y por medio de él, por medio de Jesucristo, ahora por medio de la resurrección de Jesucristo, ahora existe la resurrección de los muertos. Porque todos los que mueren en Cristo un día van a resucitar. Nuestros seres queridos que murieron un día van a resucitar. Ellos solamente están durmiendo. Ellos ya tienen paz. Ya se acabaron sus problemas en este mundo. Están en un lugar descansando. Pero un día van a resucitar. Y cuando ellos resuciten, los que vivamos vamos a transformarnos en un cuerpo glorificado. Seremos transformados y entonces nos encontraremos con Jesucristo en el aire, como dice la Biblia en Tesalonicenses. Pero vamos a seguir hablando de la resurrección de los muertos. Vamos ahora al versículo 51, porque ese capítulo sigue hablando de la resurrección de Jesucristo. Versículos 51 al 58 vamos a leer de corrido. Del 51 al 58 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es lo que les dije hace un momento, que no todos vamos a morir porque estamos esperando la venida de Cristo. Si Jesucristo viene en este instante, nosotros los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, nuestro cuerpo se va a transformar y se va a ir al cielo y allá nos vamos a encontrar con Jesucristo, pero antes de eso los muertos en Cristo van a resucitar primero y nos encontraremos con Jesucristo en el aire. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El 52 dice,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que está hablando desde ese cuerpo. Es necesario que este cuerpo no va a poder heredar el reino de Dios. Dice que carne ni sangre no van a poder heredar el reino de Dios. Lo que está diciendo esos versículos es que este cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorificado como el que tenía Jesucristo cuando resucitó. Cuando Jesucristo resucitó, Él caminaba y Él se les aparecía a sus discípulos, Él traspasaba las paredes, Él no abría las puertas. En una ocasión dice que estaban todos reunidos, dice que sin abrir la puerta Él apareció allí con ellos. Y así va a ser nuestro cuerpo como el de Jesucristo. Vamos a poder traspasar los cielos y allá nos vamos a encontrar con Jesucristo, porque vamos a tener un cuerpo glorificado, transformado. No sabemos cómo va a ser, solamente hay que creer lo que dice la palabra de Dios, porque eso es un misterio. Como dice al principio, el versículo 1, es un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero vamos a ser transformados los que quedemos en su venida. Y es lo que está diciendo estos versículos. Y dice el versículo que sigue, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, la iglesia que va a ser levantada, no va a haber muerte. Entonces le van a decir a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué no me mataste? Esa va a ser la victoria de la iglesia que quede cuando venga Jesucristo por ella. Y el versículo 55 dice, le va a decir la iglesia que sea levantada, dice, ¿dónde está hoy, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es lo que le va a decir la iglesia a la muerte y al sepulcro. Porque la iglesia va a ser levantada milagrosamente, no va a ir al sepulcro, ese cuerpo se va a transformar y va a subir al cielo y la muerte no lo va a tocar. Tampoco al sepulcro no va a tener victoria, ¿por qué? No lo van a sepultar. Eso va a ser glorioso, eso es lo que estamos esperando, eso es lo que la iglesia está esperando, la venida de Cristo. No sabemos cuándo va a ser, no sabemos ni cómo va a ser, pero está escrito que vamos a ser levantados en un cuerpo glorificado, si todavía estamos aquí cuando el Señor venga. Y si morimos esperando su venida, vamos a resucitar como quiera en su venida, algún día, como los que ya han muerto, los que han dormido, como dice la Biblia. Dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese es mi consejo, y es el consejo del apóstol Pablo aquí en el libro de los Corintios, en este último versículo de este libro. Estar firmes en el Señor, constantes, creciendo en la obra, creciendo espiritualmente en la obra del Señor. Dice siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el sacrificio que hacemos nosotros, que para algunos creen que es un sacrificio, pero para unos de nosotros es un gozo servirle al Señor. Pero si tú crees que es un sacrificio servirle a Dios, hay recompensa porque tú estás trabajando para que tu alma sea salva. Tú te estás sacrificando para que tu alma sea salva. Ya el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros sacrificarnos, como estaba diciendo el hermano Héctor en su mensaje el viernes. El sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. Ahora el sacrificio a nosotros es levantarnos del sofá, que está bien cómodo, y venir a la iglesia. Irnos a orar porque tenemos un Padre al cual le vamos a rendir cuentas. Irnos a orar, decirle, Señor, vengo delante de ti, humillado, he pecado, estoy mal, o vengo a darte gracias por todas las bendiciones que tú me des. Todo eso para unas personas es un sacrificio, pero no debe ser un sacrificio. Todo lo que se haga para el Señor no es en vano. Todo tiene un propósito, y es que somos hijos de Dios, es que somos la iglesia de Cristo. Y le debemos venir a rendir cuentas al Señor siempre,
Debemos siempre venir delante de Dios en gratitud, dándole gracias por todas las bendiciones que Él nos da, por la vida que Él nos ha dado y para que Él nos siga cuidando del mal hasta que el Señor venga. Entonces, todo tiene un propósito y todo tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? De que somos salvos, de que un día vamos a estar en el cielo por toda una eternidad. Esa va a ser la recompensa que el mundo no te da eso. Eso solamente te lo da Dios. Creyendo en Jesucristo, en su resurrección y creyendo en su venida, que estamos esperando a que Él venga. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que cuando Jesucristo resucitó, Él nos dio vida a nosotros. Estando nosotros muertos, ya lo dije hace rato, estábamos muertos en delitos y pecados, porque una persona que peca, la paga del pecado es muerte. Una persona que peca muere. Y nosotros estábamos muertos algún tiempo en nuestros delitos y pecados porque pecábamos contra Dios deliberadamente y a veces a lo mejor en ignorancia. Pero estábamos muertos en pecados antes de venir a Cristo. Pero aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Él murió, resucitó, Él nos dio vida, dice, dice, por gracia somos salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos resucitó estando nosotros muertos en pecados. Ahora estamos vivos para Cristo. Antes estábamos muertos. Antes de venir a Cristo vivíamos en nuestros pecados, nuestros deleites. Por lo tanto, nuestra vida no valía un centavo porque estábamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora, Jesús, juntamente con Cristo, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el Espíritu, en un mundo espiritual, nosotros estamos en un lugar especial para Dios. Estamos sentados en lugares celestiales porque somos el especial tesoro de Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros que le creemos, que le servimos, que le buscamos. Entonces Dios tiene un lugar especial para nosotros. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. Es algo espiritual que no podemos ver. Pero hay que creerlo. Porque a veces milagrosamente no nos pasa un accidente porque estamos en un lugar especial para Dios. Milagrosamente Dios te libra de un accidente. Milagrosamente Dios te sana de una enfermedad. Eso es estar sentados en lugares celestiales. De que Dios está a nuestro favor. Por eso siempre confiamos en Él. Nuestra confianza está en Él. Aunque estemos pasando momentos difíciles, nuestra confianza debe estar en Él, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Estamos sentados en lugares celestiales. Sigue diciendo el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto viene de Dios, la fe viene de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que nosotros hacemos, en realidad no es por obras. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. Porque tú no puedes hacer algo para salvarte, sino que ya Jesucristo pagó el precio. Entonces, para que nadie diga, yo soy salvo porque yo hice esto, yo soy salvo porque yo soy bueno, yo soy salvo porque yo sirvo a Dios. No, el servirle a Dios no nos hace salvos. Aunque no le sirvamos a Dios, Dios nos salvó antes de servirle. Ahora en gratitud nosotros le servimos. Pero no porque nosotros le servimos somos salvos, sino en gratitud de que nos salvó es que le servimos. No sé si se entienda. Estamos tan agradecidos con Dios que no hayamos que hacer para agradecerle la salvación que nos ha dado. Entonces, lo que hacemos es servirle. Si estamos pastoreando, si estamos sirviendo en el servicio a Dios, es porque en realidad estamos agradecidos. Y no le estamos pidiendo a Dios nada más que nos siga ayudando, que nos siga dando las fuerzas cada día. Porque nada de lo que nosotros hagamos vale la pena como para decir, por esto soy salvo. Para decir que por lo que hacemos
ganamos méritos, no. Dios puede salvar a un mendigo que no tiene un centavo, que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Dios lo puede salvar si esa persona cree, si esa persona acepta a Jesucristo como su Salvador, sin nada, sin que nada le dé. Dios salva a cualquier persona, siempre y cuando las personas entiendan: yo necesito ser salvo, yo necesito a Dios. Dios extiende sus manos y lo salva, sin nada a cambio. Por eso, para que nadie se gloríe, Él nos ha salvado por amor. Para eso murió y resucitó. Ahora vamos a Colosenses y vamos a terminar Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 12. Colosenses capítulo 2, del 8 al 12. Y a lo mejor nos vamos hasta el 15. Del 8 al 12 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice que tengamos cuidado de que nadie nos engañe. Conforme a las tradiciones del mundo, conforme a lo que el mundo practica, que nadie nos engañe de que allá está mejor, que hay que hacer esto, que mejor hay que cambiarnos de religión. No, el único evangelio que salva es el evangelio de Cristo. Dice que hay que ver que nadie nos engañe, que por medio de filosofías y de huecas sutilezas, que según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo ofrece otras opiniones acerca de la vida. El mundo te puede decir: no, tú no tienes que ir a la iglesia, en realidad tú estás bien, tú solamente pórtate bien y ya. Pero si el que nos salvó es Cristo, conforme a Cristo es que hay que servirle a Dios, no conforme al mundo. No, que tú no tienes que estar en la iglesia todo el tiempo, que tú solamente pórtate bien, no tengas problemas con nadie y eres salvo. No, somos salvos por gracia, pero también implica servir a Dios, congregarnos, leer su palabra, amarnos los unos a los otros. Necesitamos enseñanza para que nos enseñe Dios por medio de su palabra, maestros, cómo vivir la vida cristiana. El mundo no te va a decir cómo debes vivir la vida para que agrades a Dios. El mundo te va a decir: vente, vamos a tomar, vamos a brindar, tenemos una fiesta, vamos a emborracharnos y todos contentos, todos felices. Y al rato, nuestra vida se va al abismo. Entonces, no conforme a los rudimentos del hombre y del mundo, sino solo Cristo. Jesucristo nos enseña cómo vivir la vida que agrada a Dios. Sigue siendo el versículo 9. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De la deidad quiere decir de Dios. En Cristo habita Dios mismo. Corporalmente en Cristo estaba Dios. Sigue siendo el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Jesucristo, no nos hace falta nada. Jesucristo es nuestro suficiente Salvador. Con Él lo tenemos todo. Él es Dios mismo en nosotros. Y Él vive en nosotros. Cuando tú lo aceptas como tu Salvador, Él vive en ti. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, cuando tú decides servir a Cristo y no servir a la carne, no servir a este cuerpo pecaminoso, entonces tú estás circuncidando tu cuerpo, tu corazón. Porque estás sirviendo a Cristo y no haces tu voluntad, sino ahora vas a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Tú te circuncidas tú mismo, echando de tu cuerpo pecaminoso todo lo malo y viviendo en santidad para Cristo. Dice el 12. Sepultados con Él en el bautismo del cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros fuimos resucitados con Cristo, según dice este versículo, como dije hace rato en Efesios, que dice también que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos, estamos sepultados. Ahora dice que sepultados con Él en el bautismo. El bautismo significa el bautismo en agua o el bautismo en creer en Jesucristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Así como Jesucristo murió y resucitó, nosotros resucitamos con Él
para vida eterna, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por medio de la fe es que nosotros somos salvos. Por medio de la fe en Jesucristo es que nosotros hemos sido resucitados del pecado y ahora vivimos para Cristo. Porque Él resucitó y nos dio vida, ahora nosotros hemos resucitado y tenemos vida y vida en abundancia. Y si un día morimos, también vamos a resucitar, así como Él resucitó. Bueno, ahí le vamos a parar, porque ya se acabó el tiempo. Pero ese es el mensaje, hermanos. Así como Jesucristo resucitó un día como hoy, Él también nos resucitó a nosotros de nuestra vana manera de vivir, porque vivíamos en deleites y pecados, y ahora vivimos para Cristo, y por la fe, ahora somos salvos. Por su gracia, por su amor, no tuvimos que pagar nada. Él dio su vida por nosotros, ahora nosotros en agradecimiento le servimos, le adoramos, le cantamos, y todo lo que hacemos es para gloria y honra de Él. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, ese ha sido el mensaje, y que el Señor siga añadiendo más bendición a su palabra, que el Señor nos siga ministrando más con su Espíritu Santo yendo a nuestros hogares, y el día de mañana y los demás días, acuérdese, un día como hoy, Jesucristo resucitó, está a la diestra del Padre, va a venir por nosotros un día, por su iglesia, y si un día morimos, no vamos a morir, solamente vamos a dormir, porque estamos en las manos de Dios. En sus manos estamos seguros. Dele gracias a Dios allí donde está. Cierre sus ojos. No sé si hay alguna visita que quiera aceptar a Jesucristo. Siempre acostumbramos a hacer un llamado para si alguien quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador. El hecho de recibir la palabra y vivirla es la que nos hace salvos. Y aceptar el sacrificio de Cristo, decirle: Señor, gracias por mi salvación. Gracias porque diste tu vida. Me rindo delante de ti, te entrego mi vida. Haz de mí lo que tú quieras. Estoy en tus manos. Soy tu hijo, soy tu hija. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes a vivir en santidad. Eso es lo que tenemos que hacer en oración para venir a ser hijos de Dios. Si alguien quiere hacer la oración de fe, puede pasar enfrente. Estaremos orando por usted. Si usted no ha sido salvo, si usted no ha conocido a Cristo, lo invitamos para que reciba a Jesucristo en su corazón en un día como hoy de resurrección. Si ya todos son salvos, si ya todos tienen a Jesucristo en su corazón, ya son hijos de Dios, dele gracias a Dios ahí donde está. Cierre sus ojos y vamos a adorar a Dios con este canto, y en breve nos despedimos a nuestros hogares. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, gracias, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Dígale: no hay nadie como tú. Dígale: no hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Precioso Jesús, no lo hay, y no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, contemplando tu hermosura, Jesús. No hay nada más hermoso estar en tu presencia, contemplando tu hermosura, Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso
eres el único, Señor, que pudo pagar el precio en la cruz del Calvario. Por eso te adoramos, te cantamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio. Gracias porque resucitaste, no te quedaste en la tumba. Nos has resucitado entre los muertos aún a nosotros que vivíamos en delitos y pecados en algún tiempo. Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste. Por eso estamos delante de ti dándote gracias, Señor, porque has tenido misericordia y nos salvaste. Gracias, Señor. Te pido que sigas tratando con cada uno, Señor, de nosotros para seguir adelante, Señor, para que en tu venida, Señor, estemos preparados y seamos levantados al cielo, a la presencia del Padre, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a vivir en santidad, a vivir delante de ti, Señor, con agrado, delante de tus ojos, que podamos ser de agrado ante tus ojos, Señor, todos los días, Señor. Y si pecamos, sabemos que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, que podamos arrepentirnos cuando pecamos y reconocer que te necesitamos cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, donde quiera que vayamos, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, tus ángeles acampando alrededor nuestro, guardando nuestros vehículos, guardándonos de todo mal, de todo peligro. A donde quiera que vayamos, Señor, que tú vayas con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30, los viernes a las 7:30 y los domingos a las 5. Dios les bendiga y hasta el miércoles.